Bueno, jóvenes, buenas noches, ¿cómo van? Pues nada, vamos a hacer el video de metodología que está pendiente. Vamos a hablar un poquito. Estamos escuchando de fondo a Vilma Palma con La Pachanga, una canción de 1993 con la que Vilma Palma entra en escena. Posiblemente no tienen ni idea muchos quién es Vilma Palma, pero fue una banda que pegó mucho en los 90. Y estos son los mejores 30 segundos del video, el resto va a ser pava. Quisiera que escucháramos toda la canción, pero no se puede. Bien, suspendemos. El coro es lo mejor. Pero bueno, nos olvidamos de eso y comenzamos. Tenemos pendiente un tema que tiene que ver con las técnicas e instrumentos dentro de la investigación cuantitativa. De pronto muchos no van a hacer investigación cuantitativa o no planean hacerlo, pero a mí se me hace más importante que veamos el tema por varias razones. La primera es, a veces la entrevista no es suficiente o a veces es demasiado. Y uno puede utilizar algunas técnicas de la investigación cuantitativa para aplicarlas. De hecho, no hay nada que uno le impida. Lo que pasa es que cuando uno habla de entrevistas para la investigación cualitativa, de entrevistas abiertas, abiertas o semiestructuradas, para la investigación cualitativa, uno siente que es la herramienta más fácil de usar o la observación. Y cuando uno piensa en la encuesta, uno piensa pues en lo cuantitativo, porque es lo más fácil también de usar, pero no hay una sola razón por la que yo no puedo usar una en el otro y la otra en el otro. Si yo me quiero poner a hacer entrevistas y luego comenzar a contabilizar cosas en las entrevistas, yo lo hago. De hecho, en lingüística se hace. Yo hago mi entrevista es semiestructurada, no tiene nada de estructurado, y yo luego me pongo a contar fonemas. Como a mí no me interesan los temas de los que hablaron, sino los fonemas que dijeron, los sonidos de la lengua que dijeron, se puede utilizarla. Entonces, realmente no hay una razón lógica. Esto es más como una idea general. Entonces, hoy vamos a hablar de las técnicas e instrumentos para la recolección de datos cuantitativos, pero que podemos aplicar fácilmente y sin ningún problema a la recolección de datos cualitativos, ¿sí? Si uno la mira bien y si uno la analiza bien. Además, quiero que tengan muy claro, como ha puesto mucha gente en sus proyectos, que por ejemplo, que quieren hacer una investigación cualitativa, pero que van a analizar lo cuantitativo mínimamente. Entonces, bueno, para analizar eso cuantitativo mínimamente, pueden utilizar una estrategia de estas, sin que eso signifique que su trabajo de investigación se convierta en una investigación cuantitativa. Entonces, vamos a analizar. Me interesa que analicemos los tres primeros, la entrevista estructurada, la encuesta y el cuestionario autodiligenciado, y un poquito menos la observación sistemática regulada o controlada y las escalas de actitud y opinión, que desde mi punto de vista no son otra cosa que también encuestas, ¿no? Que también cuestionarios, no son otras cosas que más que eso. Reviso algo aquí precisamente de ustedes. Alguien me dice que no tiene luz para la clase de hoy, pero bueno, ya se lo miraremos después. Estoy grabando justo antes de la clase. Entonces, y no me... entonces, bueno, seguimos, ¿no? Ya después de revisar un poco el celular, de pronto no me estaba viendo, pero estaba revisando el celular porque pues ahorita tengo clase con ustedes y me gusta mirar un poco por si acaso no pasa algo. Entonces, bueno, tenemos la entrevista estructurada, tenemos la encuesta, los cuestionarios autodiligenciados, la observación sistemática y las escalas de actitud de opinión. No vamos a mirar esto de estadística, fuentes secundarias de datos. ¿Qué es eso? ¿A qué se refiere eso de las estadísticas? Solo para explicar, ¿a qué se refiere eso de las estadísticas y fuentes secundarias de datos? Básicamente eso se refiere a cuando uno hace su trabajo y uno toma los datos analizados por otra persona y uno los lleva a su tesis. Por ejemplo, yo hice mi investigación, estoy haciendo mi investigación y resulta que un trabajo de Sadit muy interesante sobre el tema que yo hice, él utiliza unos datos estadísticos ahí y una cantidad de números y yo los cito y digo, Sadit Cañate hizo esto y esto y esto y estos fueron sus resultados. Es más, puedo tomar sus resultados y de pronto yo someterlos a otro análisis estadístico para saber si me da lo mismo, de pronto haciéndole unos cambios o todo lo demás. Eso es secundario, porque los datos no son míos. Imagínense que Sadit mintió, que esos datos no son de él, que son inventados, que eso los inventó en su cabeza. Pues son fuentes secundarias, yo no tengo manera de probar eso, pero yo sí los puedo utilizar
para mi trabajo. No sé realmente para dónde está saliendo mi mirada. Básicamente eso, pero eso no lo vamos a mirar aquí, si no me interesa más mirar los otros, pero eso pueden tenerlo en cuenta. Análisis hechos por otras personas, ustedes pueden utilizarlos dentro de su investigación dándole el crédito a la persona. Dicho todo eso, comenzamos. Y vamos a comenzar primero con la entrevista estructurada. ¿Qué es una entrevista estructurada? Es una de las técnicas más comunes de los estudios cuantitativos. Si miran esta escena, una entrevista estructurada sería lo que, por ejemplo, le hacen a uno cuando uno va a trabajar. A uno no llegan, por lo menos los contratistas, de pronto la de psicología sí, pero los contratistas no llegan y no vienen y les dicen, cuéntame un poco de ti, háblame de tu vida. No, hacen preguntas muy concretas porque les interesa básicamente el tema específico del que ustedes van a hablar. No están interesados en saber su vida ni en saber un montón de cosas que no vienen al lugar. Ellos preguntan concretamente lo que quieren saber. Ahora, ¿es una encuesta? ¿Es una encuesta de preguntas cerradas? No, no es una encuesta de preguntas cerradas. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que las preguntas que se hacen, lo que uno investiga, lo que uno le interesa establecer con el hablante son preguntas abiertas. Preguntas que él las puede responder con lo que él quiera, pero que seguramente a mí me va a permitir luego organizar unos datos. Pensemos en esto. Ustedes van a una encuesta, a una entrevista, y resulta que en su ida, ustedes pues, no sé, les preguntan, ¿qué harías tú por esta compañía? ¿Qué puedes ofrecerle tú de nuevo a esta compañía para que te contratemos? Y ustedes pueden decir cualquier cosa, pueden decir yo soy una persona creativa, yo soy una persona inteligente, yo soy una persona capaz, pueden decir lo que les dé la gana. Todo eso que digan, todo eso se puede clasificar. Y yo luego puedo comparar las respuestas que ustedes me dieron con las respuestas que me dio otro participante y otro participante y otro participante, y darles a cada uno un valor y decidir cuál me gustó más o cuál me gustó menos. ¿Está claro? Eso no significa que eso es una encuesta. Simplemente significa que es una entrevista en la que las respuestas son más acotadas. Diferente si yo preguntara, cuéntame un poco de tu niñez. Uy, ahí pueden contarnos lo que sea, desde que hubo abusos físicos hasta que tuvieron una niñez feliz. Entonces, en eso se centra o de eso se trata, pues un poco la entrevista estructurada. No es necesariamente una entrevista abierta, por eso es estructurada. En ella se emplea un cuestionario o un guión para garantizar que se hagan las mismas preguntas a todo el mundo, en el mismo orden y en el mismo modo. Cuando decimos cuestionario, no significa que sean preguntas cerradas. De nuevo, pueden ser preguntas abiertas. Veamos un ejemplo. Supongamos que van a preguntarle a alguien por cómo se porta o cómo trata, cómo es su relación con sus empleados. Pueden preguntarle, por ejemplo, pueden tener este cuestionario, este es el cuestionario que le van a hacer, y no significa que las preguntas sean abiertas porque la persona puede responder muchísimas cosas. O sea, hay muchas posibles respuestas que la persona puede dar, pero podemos organizarlas. Podemos simplemente luego tabular la información según lo que consideremos, pues, necesario de alguna manera. Por ejemplo, ¿cómo valoraría la comunicación con sus subordinados? Esta pregunta es cerrada. Buena, regular, mala. Puedo dar 3 respuestas. Pero fíjense que a partir de acá las preguntas ya son un poco más específicas. Perdón, más específicas no, más abiertas. La información que puedo dar es más variada. ¿Cuáles son los aspectos más positivos de sus empleados, por ejemplo? Bueno, yo puedo decir que son puntuales, son trabajadores y son eficientes. Vamos a hacer un ejemplo. Yo digo eso en mi entrevista. Uy, en negro no me gusta. Vamos a hacerlo en otro color. Bueno, es que esa está en negro. Perdón. Vamos a duplicar esta mejor. Y la subimos arribita. Yo puedo decir, ¿cuáles son los aspectos positivos de trabajar con sus empleados? Bueno, son responsables y son creativos. Luego entrevistan a otra persona y le hacen la misma pregunta a otro jefe de la misma empresa, de pronto de otra área. ¿Cuáles son los aspectos más positivos? Bueno, son dedicados,
y son ingeniosos. A la otra persona le preguntan cuáles son los aspectos positivos de sus empleados. Pues son positivos, o sea, mantienen una actitud positiva y positivos y con energía, o sea, siempre tienen energía. La siguiente pregunta a la siguiente persona le preguntamos y dice, son puntuales y son dedicados. Y a la siguiente le preguntamos y nos dice, son creativos y están bien pilas, así. Vamos a suponer que los pone así bien ordenados y están bien pilas. Pilas. Cualquiera diría, bueno, la mayoría dio respuestas diferentes. ¿Cómo hacemos para organizar esto? Pues uno simplemente toma las respuestas y uno comienza a mirar cuáles son parecidas, cuáles son más similares, cuáles tienen más afinidad y llegar a un consenso. Por ejemplo, si yo dije son creativos, puedo decir que eso es igual a son ingeniosos. Puedo decir creativos ingeniosos. Si yo dije son responsables, no, vamos con otra porque no hay más son responsables. Están bien pilas. Y dije con energía, puedo decir que eso es lo mismo, fíjense que ni siquiera son palabras. Puedo decir son dedicados acá y acá son dedicados. Ah, miren, también dije son creativos aquí. Entonces puedo comenzar a decir cosas como, de los 6 entrevistados, 3 consideran que los trabajadores son creativos. 2 que son dedicados. 2 que, no sé, son activos en el sentido de energía, para no utilizar con energía o pilas. Y ahí voy como sumando todas las respuestas, ¿no? Pero en el fondo yo nunca jamás, nunca en ningún momento yo le dije a usted, le dije, tiene que darme una respuesta concreta o una respuesta estricta. Yo nunca hice eso, yo simplemente lo puse a que me respondiera lo que a usted se le ocurriera. Como es un cuestionario tan cerrado y estamos hablando de una empresa, lo más normal es que obtengamos este tipo de respuestas. Sería muy raro obtener respuestas diferentes, ¿no? Lo normal es que uno obtenga respuestas como muy cercanas. En eso consiste la entrevista. Son un grupo de preguntas que uno va haciendo y van pareciéndose un poco las respuestas o uno puede cuantificarlas. ¿Cómo se podría mejorar? Por ejemplo, si decimos algo negativo, son flojos, ¿cómo se podría mejorar? Y varios dicen son flojos, pues pueden haber varias estrategias, ¿sí? Cuando uno llega a una persona y uno le pregunta, ¿a qué se dedica usted? Esa es una pregunta abierta y esa pregunta abierta hace parte de una entrevista estructurada, porque es una pregunta bien directa, ¿sí? Eso es una entrevista estructurada y uno puede tomar la información que se hace para tomar los datos. Muchas de las entrevistas de los proyectos que han presentado o que pretenden presentar son entrevistas estructuradas. Hasta ahora muchos dicen cosas como, no, mi entrevista es abierta, esa es mi estructurada. No, su entrevista es estructurada. Solo que hasta ahora de pronto usted no había visto el tema. Por ejemplo, los que van a trabajar con otakus, que de pronto quieren hacerle entrevistas. De pronto van a hacer algunas entrevistas abiertas, pero también van a hacer entrevistas estructuradas a cosas concretas que les interesan saber. Espero que vaya quedando claro hasta aquí el hecho de la importancia de las entrevistas estructuradas de alguna manera, ¿sí? Ahora bien, ¿qué ventajas tienen las entrevistas estructuradas? Bueno, facilitan la comunicación directa, es decir, uno va directo al punto de lo que quiere hablar, se puede recolectar información con todo el mundo, con niños y personas sin educación, porque a veces uno está haciendo entrevistas semiestructuradas o abiertas y las personas sin educación, sin formación académica, se cohíben. Pero como acá estás haciendo preguntas muy concretas para respuestas no muy largas, es muy posible que las personas puedan decir concretamente lo que están diciendo. No es lo mismo preguntarle a alguien, cuéntame de tu vida.
Cuéntame de cómo ha sido tu vida y cómo ha sido tu relación con tu familia. Puede que digan cosas como, pues mi vida ha sido buena, la relación con mi familia ha sido muy bien. Puede que digan cosas así como para, como para no digamos salir del paso, pero sí porque no tienen mucho más que decir, no se les ocurre nada. No es diferente a que le pregunte usted, ¿has regañado a tus hijos por alguna travesura que hayan hecho? Y entonces ya ahí de pronto ellos pueden o decir la verdad y decir, sí, los he regañado cuando hacen esto, esto y lo otro, porque ya eso no tiene que ver con tener fluidez verbal, sino que ya saben el tema, lo manejan, o pueden simplemente decir no. Entonces esa es una ventaja, facilita la comunicación. Es útil para obtener información emocional y diagnosticar problemas personales, porque a lo que comienzan a preguntar por temas específicos es muy fácil llegar al asunto. Hay preguntas que no pueden hacer, no pueden preguntar como, ¿usted ha sido abusado? No, no, no. Pero de pronto sí pueden llegar a temas concretos. ¿Ha tenido usted problemas con su familia? Y de pronto ahí la persona se cohíbe, pero también puede que le diga, no, sí, mi marido me fue infiel y tal, o no, sí, mis papás me abusaron, ta, ta, ta. Es muy posible, es muy fácil llegar a eso. Sin embargo, realmente todas se pueden, todas las entrevistas se pueden, siempre que usted la vaya enfocando. Permite aclarar dudas y obtener información más completa. Imagínense que ustedes se pongan a investigar otakus y ustedes se sienten todos los días a hablar con su amigo otaku que se consiguieron para hacer su investigación. Y todos los días hablan y hablan y hablan y usted quiere saber por qué él se metió otaku. Pero el man habla de otras cosas, el man se pone a contarle de anime, se pone a contarle de su vida, de sus parejas, de lo que sea. Y el man siempre está hablando, pero nunca le ha dicho por qué se metió otaku. Y usted viene y le hace una entrevista y le dice, y tal cosa, y le pregunta, cuéntame un poco de tu vida. Y el man viene y le cuenta de los papás y todo lo demás y todo lo que quieras, pero nunca le cuenta. La entrevista estructurada permite que, como son preguntas muy concretas, usted pueda llegar y tirarse la plena. ¿Por qué te metiste otaku? ¿Qué te llamó la atención de ser otaku? ¿Sí? Y ya uno sí va a obtener la respuesta que uno quiere. Eso suele pasar mucho, porque uno comienza con una entrevista como para no meterse mucho en la vida de la persona, esperando que la persona se afloje, y la persona nunca jamás afloja, sino que siempre está ahí, 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 y no da la respuesta concreta. Le tiramos la pregunta concreta y la pregunta sale. Sin embargo, sí quiero aclarar que a veces uno haciendo preguntas en entrevistas semiestructuradas o abiertas, si uno ve que la pregunta que uno quiere tener o la información que uno quiere tener no ha salido, uno puede tirar la pregunta. Solo que en la estructurada ya uno lo tiene pensado desde el principio, desde que elabora el guión. No es como que uno se da cuenta si después de 3 horas grabando uno dice, ay Dios mío, este tipo todavía no me ha dicho la información, voy a preguntarle, mira, ¿por qué te metiste otaku? No, sino que uno ya lo tiene estructurado y también se ahorra un poco de tiempo. Facilita comprender y valorar la información cuando se aplican otros instrumentos como el cuestionario o la observación. Es decir, si ya yo observé o si ya hice un cuestionario, yo puedo complementar con la entrevista estructurada, pero como las preguntas son directas, uno automáticamente obtiene la respuesta que uno quiere y puede irla a contrastar. Habiendo dicho eso, con eso cerramos la entrevista estructurada. ¿Qué tiene de chévere la entrevista estructurada? Que es como un tipo de conversación, o sea, no deja de ser no deja de ser una conversación. No es como preguntar, ¿qué edad tienes? ¿Cuántos años tienes? ¿Cómo tal cosa? ¿Cómo tal cosa? No, sino que uno va conversando y uno puede irle metiendo preguntas, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Uno puede irle metiendo preguntas, si uno es un buen investigador, uno puede irle metiendo, hay un ruido, un pito, no sé, como que hay un partido de fútbol, uno puede irle metiendo preguntas de diferente tipo para hacerla como más amigable, pero uno siempre puede volver sobre la pregunta estructurada para seguir la secuencia. De pronto, si yo le pregunto a la persona, a mí me interesa saber cómo es su relación con sus hijos, si le pregunto, ¿y cómo te la lleva? ¿Dirías que tu relación con tus hijos es buena o mala? No, es buena por esto, por esto, por esto y por lo otro. De repente dijo algo interesante ahí como, mi hija siempre me pone problemas, pero ella al final se porta bien. Uno de pronto, como para seguir en la armonía, no le pueden decir, ¿y eso qué problemas le pone? No, ella hace esto, esto y lo otro. Pero esa pregunta a uno no le interesa. Uno lo que quiere es seguir con su entrevista estructurada, pero como para entrar en armonía, hacerla chévere, hacerla más familiar. Y luego uno sigue con la siguiente pregunta. ¿Tiene problemas con su marido? Y ya uno sigue con su tema. ¿Sí? No sé si está claro. Es como para hacerla más amigable y eso es diferente de una encuesta que es así formalita. Nos vamos a la encuesta.
El método de encuesta, como decimos acá, es adecuado para estudiar cualquier hecho o característica de las personas que estén dispuestas a informar. Básicamente una encuesta es cuando alguien llega con una hoja y comienza a hacerle preguntas y va chuleando o marcando con X las respuestas que uno les vaya dando. Hay dos tipos de encuestas. La descriptiva, que están orientadas a establecer la distribución de los fenómenos estudiados en la población o subconjunto en poblaciones heterogéneas, estableciendo sus clasificaciones, que básicamente lo que quiere decir es cuando queremos describir algún problema de una comunidad y miramos ya no como un grupo, sino por subconjuntos, y por ahí establecemos el asunto. Por ejemplo, preguntar a las mujeres qué piensan de que los niños usen celular. Entonces ya yo le pregunté eso. ¿Está de acuerdo con que sus hijos usen celular? Sí, no, mujeres. Sí, no, mujeres. Luego hombres. ¿Está de acuerdo con que sus hijos usen celular? Sí, no, hombres. Sí, no, hombres. Y uno va llenándola y puede uno establecer qué grupos, mujeres piensan esto, hombres piensan esto, pero se llena así. Las preguntas son cerraditas, son preguntas que marcas con X, que marcas con, o simplemente para escoger la mejor opción, o simplemente para relacionar. Son ese tipo de preguntas. Las explicativas utilizan el mismo tipo de preguntas, pero lo que quieren es establecer las causas de un problema. Por ejemplo, ¿cree usted que el aborto es bueno? Sí, no. La persona le dio la opinión. Y uno quiere saber por qué la persona cree que no es bueno, supongamos. ¿Le parece a usted que el aborto pone en peligro la vida de la madre? Sí, no, ya uno marca. Es para tratar de explicar el comportamiento de la gente. Entonces las preguntas que uno hace están enfocadas a tratar de explicar un fenómeno. Supongamos que el fenómeno que ustedes están analizando, que les interesa a muchos, es el mal uso de las redes sociales por parte de los niños. Entonces uno puede preguntar, ¿le parece que los niños usan muchas redes sociales? Sí. ¿Le parece que una de las causas por las que los niños usan muchas redes sociales es porque los papás los descuidan? Sí, no. ¿Le parece que una de las causas por las que los niños usan muchas redes sociales es porque los papás le parece que los niños usan muchas redes sociales porque los papás trabajan? Sí, no. ¿Le parece que usan muchas redes sociales porque no tienen con quién hablar en casa? Entonces, si se dan cuenta, todas esas preguntas están enfocadas hacia una explicación. Explicar por qué los niños usan muchas redes sociales. Ese sería un enfoque explicativo de la encuesta. Sin embargo, aunque es importante definir el enfoque que le quieren dar, al final uno puede mezclarlos. Uno puede hacer cosas para describir, por ejemplo, preguntas para describir. ¿Cada cuánto ¿me dan un segundo? Sí, sí puedes. ¿Cada cuánto entran sus hijos, usan sus hijos el celular? Otra pregunta, ¿cada cuánto usted le revisa el cel a sus hijos? Otra, ¿deja que sus hijos lleven el cel al cole? ¿Qué diferencia hay entre las tres primeras y las tres siguientes? Las tres primeras intentan ubicar la causa por la que el niño está usando celular. O sea, explicar. Estas tres de acá lo que intentan es simplemente contarnos qué tanto usa el niño el celular. Entonces, las tres primeras son una encuesta explicativa que intenta encontrarle razones a por qué el niño usa el celular y se va enfocando en la familia. Y la segunda simplemente quiere describirnos el uso que el niño le da al celular, sin preocuparse por qué le da ese uso, ¿sí? Por eso las tres primeras son de por qué, porque los niños usan muchas redes porque los descuidan, o porque los papás trabajan, o porque no tienen, buscando razones, por qué, explicar, mientras que las siguientes son más descriptivas, cada cuánto hace esto, cada cuánto hace lo otro. Entonces pueden haber dos tipos de entrevista estructurada que son explicativas y descriptivas. Básicamente, hay otros tipos, pero estos son como los básicos. Siguiente, para hacer la encuesta uno tiene que tener en cuenta algunas cosas que vamos a mencionarlas muy rápidamente,
porque realmente en el caso de ustedes no aplica tanto. Lo primero es, uno tiene que definir si la encuesta que uno quiere es general o es específica. Si de repente uno va a abordar un tema muy grande o si va a abordar un tema específico. Y lo otro, determinar si esa encuesta va a ser descriptiva o explicativa. Segundo, determinar la cobertura de la encuesta, a quiénes se le va a hacer, cuándo y por cuánto tiempo, cuántas personas. Es decir, personas, tipo, tiempo y muestra. Seleccionar la técnica del encuestado. Bueno, aquí es determinar, ya es arriba también, pero aquí también es determinar si va a ser explicativa o descriptiva y cómo la vamos a aplicar. Si la vamos a enviar por correo, que no sería tanto una encuesta, si la vamos a hacer en hojitas, si vamos a ir puerta por puerta o si vamos a pararnos en una esquina a esperar a que pasen. Esa sería la técnica del encuestado. Selección de la interacción del investigador sujeto. Bueno, si el sujeto puede decir, bueno, el sujeto puede ser amigable o puede ser seco o puede ser tal cosa para que no afecte las respuestas. Siguiente, elaboración del instrumento. Bueno, hacer la encuesta según lo que sea necesario y según lo que consideremos necesario. Con las preguntas que queremos, tal y como queremos, pueden ser de falso o verdadero, si se pudiera, pueden ser de selección múltiple o de relacionar o de todo ese tipo de cosas. Es decir, no tiene que ser solo un tipo de pregunta, pueden ser varios. Selección múltiple. Falso o verdadero, si quisieran ponerlo, no sé cuál sería el tema. Quizá un poco también de lo que les venía diciendo, una sola selección, si no, hace esto, si no. Son diferentes técnicas para poder llegar a cómo elaborar la encuesta. Siguiente, se hace un estudio piloto. ¿Qué es hacer un estudio piloto? Vamos a pasar. ¿Qué es hacer un estudio piloto? ¿Qué es hacer un estudio piloto? Es simplemente como elaborar una pequeña encuesta al principio para mirar a ver qué temas pueden interesar a la gente y qué temas podemos sacar a la gente. Uno lo hace para uno tener una idea y poder elaborar su encuesta después. Es decir, determinar si las preguntas que uno va a hacer son válidas, por decirlo de alguna manera, y además determinar si la encuesta sirve. De pronto uno se da cuenta después que las preguntas que uno está haciendo son demasiado atrevidas. Y de pronto uno se da cuenta que uno le está preguntando a la gente y todos están como con pena. Por eso hay que hacer una encuesta piloto. También es posible que en esa parte uno pueda hacer preguntas abiertas para determinar qué temas le gustan. Por ejemplo, si yo quiero hacer un estudio de comunicación sobre qué cosas le gustan a la gente y quiero saber qué les parece la televisión, qué les parece la radio, qué les parece todo eso, yo puedo preguntarles, ¿y qué te gusta ver? Televisión, radio, y me van respondiendo. Luego, cuando yo llego con mi encuesta, la de la investigación, la que ya es en serio, yo les pregunto directamente por lo que a ellos les gusta. Si ellos no ven televisión, yo no les pregunto nada de televisión, sino de lo que ellos hagan, se pasan en internet, por ejemplo. Una encuesta piloto o un estudio piloto es lo que hacemos antes para determinar de pronto qué cosas pueden ayudarnos después. Hace parte de la investigación, pero es eso, un piloto, como un piloto de un programa de televisión, cuando un canal lo lanza y lo que les interesa es ver cómo reacciona el público. Entonces, también hay una parte de trabajo de campo, esto ustedes no lo hacen porque yo creo que ustedes harían el trabajo, pero seleccionamos a quienes van a hacer la encuesta, los adiestramos, les explicamos cómo tienen que portarse. Ustedes para investigación, siendo ustedes, difícilmente lo harían porque serían ustedes mismos. Decirle qué parte del terreno van a analizar. Vamos a analizar Cartagena, bueno, a ti te toca analizar el Pozón, a ti te toca analizar La Manga, a ti te toca analizar Recreo, asignarles eso y estar pendiente de que cumplan con su trabajo. Pero eso es cuando uno tiene un grupo grande y la encuesta es bien grande, ¿sí? Eso para tenerlo muy pendiente. Luego está el cuestionario y luego sigue las preguntas abiertas. Del cuestionario, para cerrar con el cuestionario, bueno, preguntas abiertas para comenzar con los tipos, pero vamos a nada más dedicarnos a cuestionario y en el siguiente video hablaremos de preguntas abiertas. El cuestionario básicamente es como una encuesta, pero es una encuesta que primero muchas veces se llena solo. No necesitas hacerlo con tanta gente. Y segundo, es una encuesta que puede tener preguntas abiertas. Vamos a mirar aquí seguimos teniendo a Vilma Palma, vamos a mirar en,
Vamos a mirar aquí un ejemplo de encuesta, por ejemplo, para luego mirar uno de cuestionario, porque tengo uno de cuestionario. Aquí tenemos un ejemplo de encuesta sobre redes de hospitales. Si se dan cuenta, todas las preguntas son cerradas. Edad, tanto. Sexo, mujer, hombre. Varón, mujer. Cosa rara decir varón. Aquí categoría, ya ustedes colocan lo que fueran, suponiendo que fueran médicos, si son de la facultad, si todavía están estudiando y son enfermeros. ¿Cuál es la especialidad o servicio? Una respuesta concreta. Soy enfermero, estoy en urgencias. Nivel de estudios, colocan si son de primaria, de secundario, universitario. ¿Cuántos años tienen en el sistema sanitario? Esto es una encuesta. Es súper directa. Marcar X y preguntas muy concisas. Si se dan cuenta, no hay preguntas abiertas. La única pregunta abierta o de las pocas es esta. ¿Cuál es su especialidad en el servicio en el que trabaja? Y se responde con una palabra. ¿Cuántos años ha trabajado en el sistema? Aparentemente es una pregunta abierta, pero se responde con una palabra. ¿Sí? ¿A qué edad aproximadamente comenzaron sus primeros contactos con el tabaco? También es una sola palabra la que hay que responder. ¿Por qué estoy haciendo esta aclaración? Porque en el cuestionario, a diferencia de la encuesta, que siempre hay preguntas abiertas, acá cerradas, acá hay, voy a repetir porque creo que me equivoqué. Uno mira aquí la encuesta y se da cuenta que todas son preguntas cerradas, preguntas de una sola palabra. Edad, tantos años. Sexo, varón, mujer. Categoría profesional, la que sea, marcar con una X. ¿Cuál es la especialidad? Esta aparentemente es una pregunta abierta, pero realmente es una pregunta que se responde con una sola palabra. Aunque si es abierta, se responde con una sola palabra. Esta de acá, ¿cuántos años has trabajado en el sistema de salud? También es una sola palabra. Miren que hasta tiene la palabra años como para que ya no utilicemos más espacio, sino nada más el número. ¿A qué edad aproximadamente comenzó sus primeros contactos con el tabaco? Es una pregunta abierta, pero también se responde con una palabra. Y las demás son cerradas. Marcar opción, seleccionar lo correcto, etc. En las encuestas utilizamos preguntas cerradas siempre, o abiertas pero cuya respuesta sea muy breve. En los cuestionarios, no, en los cuestionarios podemos tener preguntas abiertas, preguntas cerradas, podemos tener preguntas de elección múltiple, preguntas con respuesta de abanico y preguntas de estimación. Hay diferentes tipos de preguntas y sobre eso es lo que vamos a ver ahora. Una ventaja entonces del cuestionario es que puede encontrarse a medio camino entre la encuesta y la entrevista. Está a medio camino, con preguntas que son abiertas, de pronto para responderlas cortas, pero son abiertas, y con preguntas cerradas, como en la encuesta. Dicho eso, pues ya sabemos que hay varios tipos de preguntas, que hay abiertas, que hay cerradas, que hay de elección múltiple, esas no las hemos visto, que hay con respuesta de abanico y que hay preguntas de estimación. Todas esas las vamos a ver ahora, los diferentes tipos de preguntas, en el siguiente video. No tengo aquí, por ejemplo, un caso de un cuestionario, pero básicamente un cuestionario es más abierto que una encuesta. Con eso le damos final al primer video y nos vamos a clase porque ya va siendo tarde.